Hola a todos, hoy nos metemos de lleno en una de las épocas más locas y contradictorias del siglo XX, el período de entreguerras, un auténtico viaje de ida y vuelta que nos va a llevar de la euforia y las fiestas de los años 20 a la desesperación más absoluta y, finalmente, a las puertas de otra guerra mundial. Y esa es la gran pregunta que lo mueve todo, ¿no? ¿Cómo es posible que una década de aparente fiestón, de prosperidad sin límites, acabara como acabó? ¿Qué fue lo que hizo que todas las piezas del dominó cayeran de la peor manera posible? Pues venga, vamos a tirar del hilo. Para que nos hagamos una idea rápida del viaje, aquí tenemos las fechas clave. Arrancamos en 1919, con el final de la Primera Guerra Mundial. Luego, una década que parecía de ensueño. De repente, en 1929, el tortazo económico. Y fijaos qué rápido va todo después. Apenas 10 años más tarde, el mundo está otra vez en guerra. Este es nuestro mapa, y cada parada cuenta. Venga, pues vamos a ello. Empecemos por lo bueno, por esa sensación de alivio que se respiraba después del horror de la Gran Guerra. El mundo, sobre todo Estados Unidos, sentía que por fin podía volver a soñar. A ver, imaginad el panorama. Europa está destrozada en la ruina y llena de deudas. Y mientras tanto, Estados Unidos emerge como el nuevo gigante. De repente, el centro del mundo ya no es Londres o París, ahora todo pasa en Nueva York. Y claro, con eso arranca un nuevo estilo de vida. Y vaya estilo de vida. Estos eran los felices años 20 en estado puro. La gente iba en masa al cine, vayas y Charleston como si no hubiera un mañana. Y por primera vez, muchísima gente podía comprarse un coche, una radio, electrodomésticos. La electricidad lo estaba cambiando todo. Se respiraba modernidad, futuro. Y ese optimismo, esa sensación de que todo era posible, se construyó literalmente hacia el cielo. Los rascacielos que empezaron a llenar Nueva York eran el símbolo perfecto de esa confianza ciega en el progreso. Pero, y aquí viene el gran pero, todo ese edificio de prosperidad se estaba levantando sobre unos cimientos, digamos que de cristal. Y aquí, justo aquí, es donde el disco se raya y la música se para en seco. ¡Pum! La fiesta se acabó. Y para millones de personas, el despertar fue brutal. Hay que apuntar esta fecha. Jueves Negro. Es uno de esos días que parten la historia en dos. Hay un antes y un después clarísimo. Nada volvió a ser igual. ¿Qué pasó exactamente? Pues que la bolsa de Nueva York se desplomó. Pero no una bajadita, no, se hundió. En cuestión de horas, el dinero literalmente se evaporó. Fortunas enteras desaparecieron. Y no hablamos solo de millonarios, hablamos de gente normal, de familias que habían metido ahí los ahorros de su vida. Lo perdieron todo. Ese fue el pistoletazo de salida de la Gran Depresión. Y claro, un desastre así no se iba a quedar en Wall Street. Fue como un virus económico súper contagioso que no tardó nada en saltar el charco y afectar a todo el planeta. Es que fue un efecto dominó de manual, pero terrorífico. Fijaos en la cadena. La gente pierde su dinero en la bolsa. Como no tienen dinero, dejan de comprar cosas. Si nadie compra, las fábricas no venden y cierran. Si las fábricas cierran, no devuelven los préstamos a los bancos y los bancos quiebran. Y al final de todo, millones y millones de personas en la calle, sin trabajo. ¿Y esta imagen? Esta imagen lo dice todo, porque detrás de los números y los gráficos de la economía estaba esto, estaba la gente. Este hombre no pide limosna, se está ofreciendo. Dice lo que sabe hacer, los idiomas que habla. Solo quiere trabajar. La desesperación que transmite es tremenda. Porque esa era la realidad. Detrás de cada empresa cerrada había familias que de la noche a la mañana se encontraron con que no tenían nada que llevarse a la boca. La crisis económica se convirtió en una crisis de hambre y de miseria. Como decíamos, la onda expansiva arrasó Europa, que dependía totalmente del dinero de Estados Unidos para recuperarse de la guerra. El golpe fue brutal. Y si había un sitio donde todo estaba ya muy mal, ese era Alemania. Imaginad, un país humillado por la guerra, ahogado en deudas, la crisis fue la cerilla que encendió el polvorino. Y claro, cuando la gente está desesperada, cuando siente que el sistema en el que creía le ha fallado por completo, empieza a escuchar otras voces. Voces que proponen soluciones drásticas, radicales. Y eso fue justo lo que pasó. Para entenderlo, hay que mirar un momento a Rusia. Allí, en 1917, ya había estallado una revolución que lo cambió todo. Adiós al zar y hola a un sistema completamente nuevo. En 1922 nació oficialmente la Unión Soviética, la URSS, y poco después de la muerte de Lenin, el poder cayó en manos de una figura que iba a marcar el siglo, Joseph Stalin. ¿Y qué proponía este nuevo modelo? Pues algo que era la noche y el día comparado con el capitalismo. Fuera la propiedad privada. El Estado lo controla todo. La economía, las fábricas, las tierras. Un único partido político. Y su promesa era la igualdad para todos. Para muchos en Occidente era una amenaza terrible,
pero para otros, que lo habían perdido todo, sonaba como una posible esperanza. Pero mientras el comunismo se afianzaba en el este, en el corazón de Europa, esa misma desesperación social alimentó a su mayor enemigo, el totalitarismo de extrema derecha, la otra cara de la misma moneda de la crisis. Y ojo, que esto es importante, un régimen totalitario no es solo una dictadura y ya está. No, va mucho más allá. Es un sistema que quiere controlarlo absolutamente todo, tu trabajo, lo que lees, hasta lo que piensas. No hay espacio para la libertad, no hay oposición. Solo existe el líder, el partido y el Estado. Y esta nueva forma de ver el mundo tuvo caras muy concretas. Vamos a ponerles nombre. Benito Mussolini en Italia, que fue el primero, Adolf Hitler en Alemania, y un poco después, tras una guerra civil terrible, Francisco Franco en España. Todos ellos supieron pescar en el río revuelto de la crisis para hacerse con el poder. Y esta tabla nos ayuda a ver que, aunque los metamos en el mismo saco, tenían sus diferencias. El fascismo de Mussolini era sobre todo nacionalismo a tope y la idea de un Estado superfuerte. El nazismo de Hitler le añadía a todo eso un componente racial y antisemita brutal. Y luego el estalinismo, que venía del comunismo, pero que en la práctica compartía con los otros el control total del Estado, la represión y un culto al líder que daba miedo. Y así atamos todos los cabos. La secuencia es lógica, pero escalofriante. La crisis económica crea un descontento social masivo. Ese descontento le abre las puertas a estos líderes autoritarios, y estos líderes, para cumplir sus promesas y mantenerse en el poder, se vuelven agresivos y expansionistas. ¿El resultado? El camino directo hacia la Segunda Guerra Mundial. Y terminamos con una pregunta para darle vueltas. Dicen que la historia no se repite, pero a veces rima. Ver cómo una crisis económica brutal pudo hacer que la gente perdiera la fe en la democracia y se lanzara a los brazos de los extremismos, bueno, nos hace pensar. ¿Qué lecciones de aquella época siguen siendo importantes hoy en día? Ahí queda eso.